Estamos de regreso en A las 8:45, los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y en este segmento voy a conversar con Luis Figueroa sobre las raíces de la tragedia que acabamos de ver, algunas de las consecuencias que ha traído en San Marcos, amigos. Pero ¿es la tragedia el terremoto o hay algo más? ¿Hay alguna razón más poderosa por las cuales un sismo de 7.2 grados de magnitud en la escala de Richter, que tuvo su epicentro en Champerico, haya causado tanta destrucción y la muerte de 42 personas en nuestro país? ¿Habrá otra razón? Luis Figueroa, buenas noches, bienvenido. Hola. Gracias, siempre es un gusto compartir esta noche contigo y con quienes nos están viendo desde sus casas o donde sea. Pues sí, efectivamente los científicos y los expertos en terremotos y otro tipo de tragedias, como las inundaciones que nos aquejan de cuando en cuando, o las lluvias intensas, coinciden los expertos en que no son los terremotos ni las inundaciones lo que mata a la gente. Lo que mata a la gente es la pobreza, la ignorancia y la negligencia. La pobreza porque son los pobres quienes viven en casas precarias. Son los pobres los que no tienen para construir casas mejores, o son los pobres los que no tienen para enfrentar las exigencias legislativas y los costos de las exigencias legislativas para conservar sus casas o reforzar sus casas. La ignorancia, porque generalmente la gente más sencilla, y digo sencilla en todo el aspecto, en todo el espectro de esa palabra, la gente más sencilla es la gente que tiene menos acceso a información sobre cómo conservar sus casas, sobre cómo protegerse de estos desastres. Y luego la negligencia porque quienes tienen la información no la aprovechan para sí mismos. Y quienes tienen la información desde el punto de vista de autoridades, por ejemplo, no las hacen efectivas en sus gestiones. Podemos ver, por ejemplo, cómo muchas personas viven, estábamos viendo las imágenes hace un momento en el reportaje, cómo hay aquellas casas de adobe, en primer lugar. Yo no vi si en este caso es así, pero para 1976, hablando de ignorancia y hablando de negligencia, se utilizaba mucho no el adobe acostado, como debe ser, sino el adobe de canto para que abunde más, ¿verdad? Eso ocurre por pobreza, ocurre por ignorancia y ocurre por negligencia. Entonces el adobe de canto se cae con mucha más facilidad que el adobe como debe ser. Ignorancia porque la gente no sabe cómo protegerse en estos casos, ni cómo construir, cómo reforzar sus casas. Vemos también las casas de adobe, son casas antiguas. Pero las casas de construcción moderna, esas casas que uno ve cuando va por las carreteras y visita poblaciones en el interior del país, que son casas de 3 pisos y además terraza, y las ve uno construidas con unas columnas y unas vigas que aparentemente son muy delgadas, y quién sabe si tienen la mezcla correcta de cemento y arena y piedra necesarias para aguantar la estructura. Uno no sabe si tienen la suficiente inclusión de hierro para proveer al concreto de flexibilidad. Todo eso necesariamente anuncia una tragedia, anuncia una matazunga. Y ahora vimos que este terremoto que ha costado vidas humanas, pues está concentrado en un área del país relativamente pequeña. Si ocurriera un terremoto de mayores dimensiones, como el de 1976, lo que vamos a ver son más y más y más y más muertos. ¿Muertos dónde? En casas donde hay pobreza, donde hay negligencia y donde hay ignorancia. De modo que esos son los 3 asesinos
que al final de cuentas, pues es responsabilidad de las personas, obviamente, ¿verdad? Pero si les vamos a dar un nombre poético al asunto, esos son los 3 asesinos. Que precisamente en una entrevista que le hiciste al vulcanólogo Samuel Bonis, que compartiste en tu blog en luisfi61.com, él explica toda esta situación que provoca las muertes en los terremotos ya específicamente. Es, como bien lo has explicado, Luisfi, es la muestra de que la pobreza cobra vidas. La pobreza que tristemente, y es donde a mí, ya que encontramos cuáles son los 3 puntos claves, pobreza, ignorancia y negligencia, y quisiera también resaltar, aunque sea políticamente incorrecto, pero me parece también correcto mencionarlo, que lamentablemente hay mucha gente que se queda atenida a que el Estado, que es una ficción, bien lo dijo Frédéric Bastiat, el Estado es esa gran ficción a partir de la cual todos quieren vivir a costa de los otros, se quedan esperando a que llegue el Estado, léase el gobierno, a rescatarlos, a apoyarlos o a construirles una nueva vivienda. Porque eso es lo que les han prometido y eso es lo que les han ofrecido y eso es lo que la gente espera de lo que los políticos les dicen en campaña y aún en los momentos de la tragedia. Por ejemplo, a mí me sorprende que el presidente y la vicepresidenta dijeron que en 3 meses pues ya van a estar ellos comenzando a entregar viviendas para los damnificados. Sin embargo, ya hoy hay quienes están diciendo que no, va a ser por lo menos 1 año. Y si nos basamos en la realidad de lo que ha pasado en nuestro país, a lo mejor no va a ser 1 año, sino van a ser décadas. A mí me sorprendió en el reportaje que mencionara el alcalde de San Pedro Zacatepeques que hay todavía quienes están esperando desde 1976 que los vayan que les vayan a reparar los daños en su vivienda. Entonces ahí ya la negligencia de quién es, de uno mismo, Luisfi. Sí, el dicho lo dice, ¿verdad? Se necesitan 2 para bailar un tango. Y es evidente. Vamos a ver cuál ha sido la respuesta del Estado en el caso recientísimo de la gente que obligaron a evacuar sus casas en Misco por ese cerro que se está moviendo. Yo estoy seguro de que a esa gente la obligaron a salir de su casa y no le han dado una solución a su problema. El alcalde mencionó la población de Pochuta, en donde hubo un terremoto hace algún tiempo y todavía las autoridades no han hecho lo que ofrecieron hacer. No se ha resuelto Ágata, no se ha resuelto Stan. Yo me pregunto si se habrá resuelto Mitch. Yo sé que en algunas ruinas de la Antigua, como por ejemplo en la Recolección, todavía hay apuntalamientos que son de tiempos del terremoto. De modo que es absurdo esperar del terremoto del 76. De modo que es absurdo esperar que haya una respuesta gubernamental. Yo creo que en todo caso la respuesta efectiva gubernamental debería de ser limitada. Demoler las casas que tengan que ser demolidas, remover los escombros y ayudar con garantizar el retorno de los servicios al lote, de modo que las personas puedan por sí mismas tener los servicios y no tener que gastar en remover los escombros, que eso cuesta mucha plata. Hoy estaba leyendo en algún periódico, por ejemplo, que los estudios que la ley requiere para ver si un edificio antiguo es patrimonio nacional y puede ser reparado, restaurado o reforzado, cuestan entre 2.000 y 5.000 quetzales. O sea que estamos hablando de que solo por el estudio, para los... yo digo que son buscadores de rentas parasitarias. Para los buscadores de rentas parasitarias que dependen de este tipo de leyes, la gente tiene que agregarle al costo de reconstruir su casa o reforzar su casa, tiene que agregarle 2.000 o 5.000 pesos más para cumplir con un requisito legal que es un costo importante.
solo porque declararon su propiedad de que patrimonio. es patrimonio nacional. Y obviamente no cualquier casa vieja es una casa histórica, no cualquier casa vieja vale la pena declarar patrimonio nacional. De modo que todo esto otra vez nos lleva a... me gustó recordar ese concepto de buscadores de rentas parasitarias, porque lo que crea es un modus vivendi. Y el tema que tú mencionaste, el tema de la pobreza, se ve clarísimo en los dos terremotos de Haití y Chile, que ocurrieron en el mismo año, según recuerdo, y tuvieron intensidades similares. No, la de Chile fue mucho mayor que la de Haití. Pues mejor aún, para el ejemplo, en Chile, que es un país muchísimo más próspero que Haití, no hubo tantos daños como en Haití. Los daños en Haití fueron impresionantes. Todavía no se han terminado en Haití. En Haití todavía siguen viviendo la tragedia del terremoto del 2010, mientras claro, que Chile porque están esperando. El caso de Haití es muy doloroso porque es el típico caso de una ciudadanía castrada y convertida en ovejas y incapaces de tomar acción por sí mismos. Es un caso muy doloroso de deshumanización. Y esta gente pues lo que espera es que le lleguen a resolver el problema. Yo he tenido dos amigos que han estado en Haití. Uno es un diplomático y otro es un miembro de las fuerzas que llegaban a ayudar a poner el orden, y ellos salieron total y absolutamente desanimados de Haití. Otro caso impresionante es el de Nueva Orleans. Nueva Orleans es, entre las ciudades de Estados Unidos, una de las ciudades más pobres. Otra vez, pobreza, ignorancia y negligencia. Y fue, luego de Katrina, un caso en el que esa sociedad pobre e ignorante y negligente lo que hizo fue sentarse a esperar a que le llegaran a resolver el problema. De modo que hay que tomar en cuenta esas tres características que son los asesinos, que se dan presentes no solo en nuestras sociedades, sino en otras sociedades similares, incluyendo en países del primer mundo como Estados Unidos, donde hay pobreza, hay ignorancia y hay negligencia. Y la diferencia que hacen los sistemas, pues al final pienso yo que de alguna manera casi todos los sistemas que existen hoy fuera de ciudades free cities, como es el caso de Hong Kong, que tristemente aquí tenemos que hacer un programa sobre las free cities, Luis, porque es muy importante y ver tristemente lo que pasó en Honduras. Pero de ahí, en el resto del mundo, la mayoría de sistemas de alguna manera obstaculizan la creación de riqueza, porque no hay que tratar de reentender las causas de la pobreza, sino las causas de la riqueza para salir de esa pobreza. Pero hay unos países en los cuales pues prácticamente es imposible crear debido al sistema, y otros tienen mucho menos obstáculos, y se nota la diferencia, y sobre todo en momentos como estos que hemos vivido, y pues nosotros los hemos sufrido en Guatemala. Luisfi, muchísimas gracias por haberme acompañado. Amigos, vamos con Juan José Corado a los deportes.